Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 5 de noviembre del 2021, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Octubre se me hizo eterno y ya de noviembre llevamos 5 días. ¿Qué es esto? Empezamos las extraordinarias, lo cual significa que el trabajo de Luis Manuel se ha reducido significativamente en... Pero en realidad me lo han hecho más complicado. Eso iba a decir, se simplificó en cuanto hay menos cosas sucediendo simultáneamente en las distintas comisiones. El tema es que ahora no está sucediendo nada. El problema es que ahora hay que buscar qué se reporta para completar esas crónicas diarias. Ahora tengo que, para sacar algo de lo que pasó algún día, tengo que lamentablemente darle pelota a algo que dijo el impresentable Eric Rodríguez Esteller. No crean que eso me hace muy feliz que digamos. Y no creas, no porque ya no haya tantos proyectos convocados, no dejan de poner 3 comisiones sesionando al mismo tiempo. Es que no les da la jupa. Es que quieren los viernes libres. O sea, es más, esta semana tenía que comparecer en una el ministro de Hacienda, creo que eran hacendarios, y al mismo tiempo tenía que comparecer en jurídicos, a la misma hora. O sea, el señor tuvo que dejar al viceministro de no sé qué carajos de explicar el proyecto que estaban defendiendo en ese momento, porque él tenía que ir a defender un proyecto del FMI a la comisión de jurídicos, en audiencia virtual. ¿Qué te cuesta ponerlas a horas distintas? Por Dios. Coordínense. Dios. No es que tenían nada en la mañana, o sea, no había nada, absolutamente nada en la mañana. Y no había nada para después del plenario tampoco. Simplemente les dio la gana. Poner todo a las 11 de la mañana era. Las 3 comisiones en al mismo tiempo. Correcto. Pero bueno, ¿qué sí pasó esta semana? Bueno, nada. Las secuelas del veto presidencial al marchamo. Vamos a explicar qué fue lo que se vetó y cuál Porque es al gobierno le encanta. ¿Qué es lo que va a pasar al ahora? Al gobierno le encanta tomar decisiones importantes después de que terminamos de grabar. Exacto. Después, no, es que el problema es que grabamos viernes y al gobierno le encanta hacer anuncios viernes en la noche. Tenemos que empezar a grabar más tarde. No, o sea, es que yo lo dije en Twitter. Ya uno como periodista no puede darse libre los viernes en la noche porque uno nunca sabe con qué va a salir el gobierno. Exacto. Vamos a hablar también de la asistencia. Ya el lunes posteamos una nota sobre cómo les fue en octubre, cuántos estuvieron ausentándose. Y justamente el lunes se rompió el quórum de las sesiones. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de los nombramientos que tiene pendiente el plenario legislativo y de una corrección a una falta que se hizo la vez pasada, que esta vez no se cometió en el tema de la ratificación del Banco Central. Vamos a hablar del presupuesto y en qué estamos, porque ya llegó al plenario legislativo, ya inició, digamos, su trámite, y la discusión que se armó el día de ayer por la implementación del código QR. Entiéndase, el lobby de turismo moviendo 27 diputados, ¿fueron? 27 firmas de diputados para que se le pida al gobierno atrasar la implementación. Pero bueno, empecemos por el principio. Lo que sucedió justo horas después de que terminamos de grabar. Carlos Alvarado salió en un video pregrabado, probablemente minutos antes de abordar su avión a Escocia. No, vamos a ver. Yo no entiendo por qué pasan diciendo eso los diputados también. El MAE no firmó y se fue. El MAE se fue hasta el día siguiente. Es una expresión. No, pues que los diputados es como, sí, cobarde, firmó el veto y ya estaba subido en el avión. Y yo, mae, se fue al día siguiente. Stop it. Pero sí, o sea, por favor dejemos de tomar decisiones importantes viernes en la noche. Gracias, En efectos prácticos se firmó sin dar ningún tipo de conferencia de prensa. O mejor aún. O atender consultas de la prensa. Diputados, cuando aprueben algo importante, no dejen como último día para tomar una decisión un viernes. Gracias.
todos felices. Pero bueno, el presidente anunció que vetaba por razones de inconstitucionalidad. ¿Esto qué significa? Creo que lo hablamos en el episodio de la semana pasada, en términos prácticos. Parece que en presidencia nos oyeron. Nos oyeron. ¿Nos oyeron o alguien les Nos pasó oyeron algo lado? parcialmente. No. Nos oyeron parcialmente porque nosotros dijimos que si querían hacer eso, que lo hicieran rápido para que la asamblea se moviera. Para que disminuyera, digamos, la cuota de culpa que le iban a echar al Ejecutivo por hacer esa jugada. Pero no, hicieron la jugada y además la hicieron un viernes en la noche y ya entrando en el periodo de sesiones extraordinarias donde el Congreso no podía hacer nada. ¿Qué fue lo que hicieron? Como ya dijo May, vetó por razones de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que alega? 1. Violación al principio de igualdad por la falta adecuada de justificación. Dice que no se justificó objetiva y razonablemente por qué se le rebajaba a algunas personas y a otras no. Interesante. Segundo, falta de consulta al INS por un cambio que se hizo ahí que involucraba al INS y ese cambio no le fue consultado al INS. Entonces dice que el INS, al ser una institución autónoma, está en la obligación de la Asamblea de consultar el cambio y no lo hizo, entonces que eso es un vicio. Y lo otro son 2 vicios de conexidad. Que recordemos, la conexidad es que el texto que salga de la Asamblea tenga relación... esté directamente vinculado con la idea inicial del proyecto de ley. Que básicamente es la exposición de motivos. Exacto. Este proyecto de ley lo presentó Franji Nicolás con la firma de otros diputados y era una copia exacta de la ley que se aprobó el año pasado. De 2 leyes, porque metía el canon de Arecep y la rebaja al marchamo en una sola. Sí. El tema es que ya en este proyecto luego se metió la condonación de los marchamos del 2021 para atrás. Que fue una idea de Erwin Macís en respuesta a un proyecto que metió el Poder Ejecutivo para hacer eso de forma aparte. A ver, en realidad fue... No, en realidad no fue después, no fue... A ver, Erwin ya tenía esa idea. Ajá, y luego el PAC se le fue arriba, presentó su propio proyecto. Correcto. Y luego Erwin logró que se le metiera la condonación en el proyecto, pero del 2020 para atrás había que pagar 2021 y 2022. Con la versión actual solo había que pagar 2022. Luego pasó que se aprobó un texto, una especie de texto sustitutivo, y entonces la moción de Erwin quedó excluida y luego fue un pleito porque... Pero si yo les dije que por favor se entendiera a las técnicas de redacción que esta modificación tenía que ir después del texto sustitutivo y no la hicieron y se mandó a consultar así toda la carajada, y luego volvieron a aprobar la moción ya con solamente pagar el de este periodo y el resto quedaba condonado. Y el otro vicio de conexidad es que en el proyecto se metió un artículo 3, para que los permisos de transporte de estudiantes, turismo y trabajadores quedan automáticamente prorrogados. Y eso no estaba en el proyecto original. Entonces el Ejecutivo dice que esos 2 temas, al no estar contempladas en el proyecto inicialmente, son inconexas, lo que hace el proyecto inconstitucional. Correcto. Ahora, un paréntesis nada más, porque cuando hablamos del tema de la condonación del marchamo, mencionábamos nosotros que a veces la gente queda en un loop de que no tengo el marchamo, entonces no puedo sacar RITEVE, y si no tengo RITEVE no puedo sacar el marchamo. Un querido oyente del programa nos escribió para aclararnos que esa es más que un círculo sin salida, es una rotonda en la cual hay forma de salirse, y es de la siguiente forma. Si usted no tiene RITEVE, por el motivo que sea, y no ha pagado el marchamo, usted va, paga el marchamo, no le dan el sticker, pero le dan el recibo. Y usted con el recibo puede ir a sacar RITEVE, y ahí ya con RITEVE le dan, vuelve... Después de pasar RITEVE, puede ir a recoger la calcomanía del marchamo. Ahora, el problema que tiene esta salida es que usted todas esas vueltas tiene que hacerlas con el carro en grúa. Porque si usted no tiene RITEVE y no tiene marchamos, ese carro no debería estar, en teoría, circulando. Pero, en fin, es una forma de salir. Todos sabemos que en la práctica es... En la práctica sí es nada más cuestión de hacer la vuelta. Sí. Pero sí, ese es el paréntesis. Y le agradecemos al oyente por aclararnos que sí tiene salida. Ya no hace falta porque, como dijimos, el proyecto fue vetado, incluyendo la condonación. Ahora, las repercusiones de eso. Naturalmente, la oposición se le fue encima al presidente, que cobarde, que no pone en consideración las necesidades de la gente... que lo convoque para tramitar el veto, y el tema es que podría convocarlo, pero de todas maneras no van a poder hacerlo ley, no van a poder resellarlo
ya, o sea, no pueden. ¿Por qué? Porque como lo hablamos en el programa, cuando hablamos de las opciones que tenía don Carlos de la mesa, estaba el veto de inconstitucionalidad. La Asamblea tendría... A ver, aquí no tiene salida. Aquí tiene que... Para aprobar la ley, como la sacaron, tienen que rechazar los alegatos de inconstitucionalidad, Correcto. tienen que mandar el proyecto a la Sala Constitucional, tienen que esperar que la Sala Constitucional resuelva, y si resuelve, le da razón al Ejecutivo, pues se volvieron a joder. Y si no le da la razón, se lo devuelve a la Asamblea, tienen que esperar a que esté el voto completo. La Asamblea tiene que volvérselo al presidente y el presidente firmarlo. Pues ya pasa entonces, ya vamos a estar en enero. Ya se acabó. Sí, ya nos cobraron a todos el marchamo. Exactamente. No hay forma de que esto vaya Una consulta a de promulgarse. forma, Lucho. En este caso, ¿quién revisa los alegatos del veto presidencial? ¿Es el plenario? ¿Es la comisión de consultas de constitucionalidad? El tema es que el reglamento dice la comisión dictaminadora. Ok, entonces regresa a comisión, pero El problema es que este proyecto fue dispensado. está pegado. No hay salida. No, y aunque lo resellaran, aunque tuvieran los votos para un resello, tiene que pasar por la sala, eventualmente. Entonces, no hay nada que hacer. Yo lo dije en Twitter cuando esto pasó. Sí, porque nada la que hacer. rebaja, o sea, la rebaja per se, el gobierno dice que es inconstitucional. O sea, si apruebas otra rebaja, si decís que sí, sí, coincido con vos, es inconstitucional, tenés que quitar la rebaja al marchamo. Entonces, no queda en nada. Tienen que decir, no, está bien, no. O sea, no sé, bajar los tramos o alguna... Es que el Ejecutivo para este veto ni siquiera les dio opciones como podría no ser inconstitucional si lo dejas a los carros de 5 millones para abajo, pero no les dio opciones, le dijo esto y esto está mal, lo veto. Tiene como 30 y pico páginas ese veto. Está subido en la plataforma Asamblea, pueden consultarlo en delfino.cr /inclinada asamblea /inclinada proyecto y el número de expediente, el 22.519. Correcto. Queda ahí con el número de ley, entre comillas, 10.074. Si hubiese sido firmado, no lo fue. Una consulta. Pero ese número queda ahí por razones históricas. Ese mismo, el número lo mantiene aunque el Aunque veto... esté vetado. Ya. Sí, porque el número de ley técnicamente es en realidad el número del decreto legislativo. Ya. Sí, entonces es un número único. De hecho, si uno se mete a la página de consulta de leyes, en la página de la Asamblea, sale el 10.074, veto, ley para el alivio en el pago del marchamo 2022. Ok, pasemos al siguiente tema. La semana pasada les adelantamos... Vea qué cabrones. Ahorita que me metí a esa página. El marchamo es 10.074, ¿verdad? El número del decreto ley. El que está previo antes de eso, de que se publicó, de que la Asamblea lo mandó al Ejecutivo, era 10.056. Todos los que se brincaron para mandar rapidísimo el proyecto de marchamo, para nada. En fin, dale. En realidad creo que es porque... Bueno, ahí no sé. No, sí, porque se lo metieron moción de revisión y firmado y tome, de una vez vaya firme. Exacto. Correcto. ¿Qué iba a mencionar? No, ya terminamos con el marchamo. No hay forma de que esto se vaya a aprobar. El tema es que ya están las repercusiones. Ya el PUSC y los independientes fabricistas dijeron que no le van... Pues que en alguna forma van a sabotearle la agenda al Ejecutivo. Ya la hemos visto. Presentando mociones, haciendo uso de la palabra, votando en contra de mociones de posposición, mociones de sesiones extraordinarias. De hecho, se planteó inclusive hacer una sesión extraordinaria el miércoles para los nombramientos que están pendientes en la Asamblea, y Pablo Heriberto dijo no. Ni siquiera es un tema del Ejecutivo, pero Pablo Heriberto dijo no vamos a hacer una sesión extraordinaria. Es que se queman solitos. Sí. Se evidencian solos, pero bueno. La semana pasada adelantábamos, este es el tema siguiente, es la asistencia al Congreso. Adelantábamos que íbamos a preparar una nota sobre cómo estuvo la asistencia en el mes de octubre. Íbamos y lo hizo May, por supuesto. Correcto. Porque fue el de la idea. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, en el mes de octubre hicimos... Reconfirmamos el nivel de descaro de Pedro Muñoz. Sí, eso sí. Confirmamos que hubo un registro de 103 votaciones importantes que hicimos nosotros. De esas sumaron en total entre los 57 1.704 ausencias. Lo que significa que en promedio por cada votación había 16.5
congresistas ausentes. 17. Recordemos que para que una votación en la Asamblea se pueda realizar, tienen que haber por lo menos 38 diputados presentes. O sea, lo más que se pueden tener son 19. La mayor cantidad de ausentes posible son 19. Ya estamos acercándonos a ese orden. acercándonos a ese límite. ¿Quiénes fueron los que más se ausentaron? Pedro Muñoz, que de las como dijimos, votaciones. de las votaciones. Llegó únicamente al 4.85% Decirlo en de números las absolutos. votaciones. Llegó a 5 votaciones. 103 votaciones. De 103. Después está Melvin. Sigue Eric Rodríguez, Oscar Cascante, Welmer Ramos, Nidia Céspedes, María Vita Monge, Marulín Azofeifa, Eduardo Cruikshank y Karine Niño. Los Llegan a las datos sesiones y no votan. y el detalle están en la nota que preparamos. No todos estos son de los casos que llegan y no votan. Porque, por ejemplo, Melvin se ausentó tanto a votaciones como a sesiones. Entonces, cuando ambas ausencias coinciden, es que la persona no votó porque no llegó del todo. Faltó el día, sí. Faltó del todo el día que más hubo votaciones. Exacto. Caso contrario a Pedro Muñoz, que llegó al 94% de las sesiones. Y, de hecho, la única ausencia que tuvo en el mes fue la el día sesión que no hubo quórum. Entonces, ese día, en esa sesión no hubo votaciones. En todas las sesiones donde hubo votaciones, él estuvo presente, pero no votó. Y se fue. Solo estuvo en 5 votaciones. Y repito, de las que registramos, que son las importantes. Si nosotros registráramos todas las votaciones no importantes que se hacen, además, en el plenario legislativo, el número sería mayor, probablemente. Sí. Pero sí. Y bueno, mientras publicábamos y preparábamos esta nota que salió el lunes a la 1 de la tarde, ese mismo día, los diputados, específicamente fueron 13 congresistas, decidieron romper quórum en una sesión. A ver, hubo 20 ausentes, porque 13 no rompen quórum, pero de los que estaban presentes y luego a la hora de pasar lista ya no estaban. Que llegaron y se fueron. Faltaron 13. O sea, vamos a ver, el lunes es el día en el que se inauguraban las sesiones extraordinarias. Correcto. Y lo que pasó ese día fue todo menos temas de interés del Ejecutivo, porque primero, número uno, hicieron un homenaje a los atletas de los Juegos Paralímpicos de Tokio, que no estoy diciendo que no sea importante, pero qué conveniente que lo programaras hasta el día en que empezaban las extraordinarias, ¿verdad? Luego 30 minutos de control político, luego varios minutos más en intervenciones por el orden, que eran por el desorden o por el control político. Luego pidieron un receso para hacer una conferencia de prensa para presentar un proyecto de ley, y después de eso fue que se rompió el quórum, que solo había 16 después de ese receso. Vencido el receso, solo había 16 diputados presentes. Pasaron los 5 minutos y solo llegó a la cifra de 37, faltaba uno. Nada más un paréntesis, el proyecto por lo menos, ese receso sí tenía sentido porque el proyecto era un proyecto que presentó... Sí, ya te explico por qué. Porque era un proyecto que presentó la diputada Paola Valladares sobre acceso a personas con discapacidad para el deporte. Discapacidad en temas de accesibilidad deportiva y recreativa. Y en la presentación de este proyecto hablaron y estuvieron presentes las personas de los Juegos Paralímpicos que habían participado del ¿cómo se llama? Del reconocimiento que les estaba haciendo la Asamblea Legislativa. Entonces, claramente, si los tenés ahí, no ibas a dejarlos esperando hasta que se acabara la sesión del plenario para hacer la presentación del proyecto. ¿Se pudo haber coordinado antes? Sí, se pudo haber coordinado antes, pero yo veo que de hecho, había una conexión entre la celebración, la presentación del proyecto y las personas que estaban presentes. De hecho, yo tengo el leve recuerdo, no sé si fue doña Silvia o fue don Eduardo y doña Silvia lo continuó, pero estoy seguro que alguno de estos últimos 2 presidentes legislativos había dado la instrucción o el aviso de que no iba a conceder recesos para hacer conferencias de prensa medio de las sesiones de plenario. Creo que fue don Eduardo. Y creo que doña Silvia lo había continuado. Oye, ya era como una regla instaurada. Porque todos estos homenajes, actividades, pues se hacían antes o después del plenario. Convenientemente, esta se hizo durante el plenario. Y bueno, se rompieron quórum. ¿Quiénes lo rompieron? También hay diputados del PAC, valga mencionar. Hay 5 diputados de Liberación: Roberto Thompson, María José Corrales, Paola Valladares, que estaba en la conferencia, ella fue la que lo organizó, Luis Fernando Chacón y Gustavo Viales. 3 del PAC: Welmer Ramos, Víctor Morales y Carolina Hidalgo. 2 de Restauración: Carlos Avendaño y Eduardo Cruikshank. Y 3 independientes: Ivonne Acuña, Eric Rodríguez y Drago Dolanesco.
Se preguntarán por qué Pedro no está en la lista. No llegó del todo No ese llegó día. del todo ese No día. llegó- o sea, no fue de los que rompió el cuero porque no estuvo del todo. Sí. A ver, uno quisiera... Es que el mae no explica, no dice. O sea, mae, No, ando en y si una- vos- ando en una gira. si vos- estoy si vos- enfermo, no dice nada. Si vos ves las redes sociales de Pedro últimamente, desde que se acabó desde que perdió las internas, desapareció. Di, porque- De- y de con todo mucha lado. más razón, di, y más ahora que más. O sea, vamos a ver. Para los que nos siguen en Twitter, en el Twitter de Barra de Prensa, ustedes notarán que cuando yo comparto imágenes ahora de los gráficos de votación, son de votaciones que no hubo unanimidad. Donde hubo por lo menos un voto disidente, digamos, de la opinión de la mayoría. Si hay unanimidad, no se Si no hay comparte una- porque. A ver, comparto no el viene al tweet caso. y el enlace de la votación, pero no comparto la imagen porque ahí no tiene gracia. ¿Para qué? ¿Para qué voy a estar figurando imágenes? Mejor, cuando ustedes vean una imagen ahora en el Twitter es porque ahí Alguien se opuso. Exacto, hubo ahí disidencia. Ahora cuando pasa eso y comparto la imagen, todo el mundo es como hashtag Pedro ausente. Correcto. Porque nunca está. Nunca está. De hecho, creo que los únicos temas que votaron esta semana, el mae no estuvo presente en ninguna. Es posible. No he levantado el registro esta semana del. No votaron mucho. De la Esta estadística. semana votaron 3 cosas. Estoy seguro que Bueno. 3 cosas nada más. 4. Fueron 4. 3 mociones de orden y una ratificación de nombramiento del Banco Central. Bueno, y hablando de asistencia, me llamó la atención que ahora vi un titular de Monumental que decía que Rodrigo Chávez había propuesto que el diputado que faltara al 80% de las sesiones perdiera la credencial. Y yo, no, o sea, le iba a ser expulsado del partido. Y yo como, si lo expulsas del partido se va a declarar independiente y entonces tu eventual fracción va a perder poder. Número 2, que falte a 8 de cada 10. Estás tolerando que falte a 7 de cada 10. Yo invertiría la regla y diría que pierde la vara el que falte a 3 de cada 10. Inclusive ya, o sea, te acepto 2 de cada 10. Ausencias de sesiones. Pero además tendríamos que meter el tema de las votaciones para gente tan descarada como Pedro Muñoz. No, a ver, yo insisto aquí. La propuesta de Chávez es completamente Bajada del risible porque parte de un principio de buena fe de que las y los diputados van a renunciar a sus credenciales. Porque una vez que están electos ya es Se vuelven irrelevante diputados lo por que el país, digan. no diputados por el partido. Exacto. Y el partido ni siquiera puede echarlos por estos motivos porque ya el tribunal ha dicho que deben haber debidos procesos y echar a un diputado de un partido no es tan sencillo. A Y ver, por no podemos echarlos estar no pierde las alcahueteando, credenciales. no podemos estar alcahueteando vagabundos. háganme el Lo favor. que sí se vería una propuesta interesante es que se reforme el reglamento de la Asamblea Legislativa para que la dieta se pague en relación a las votaciones en las que estuviste Vea, presentes. Chile, yo lo compartí en Twitter y luego todo el mundo compartiéndolo como hashtag Pedro ausente. En Chile, a ver, Chile tiene su propia comisión de ética de los diputados, de ética y probidad. Entre ellos mismos se sancionan. Pero ahí no tienen contemplaciones, mae. Aunque seas mi compañero de partido, si hiciste una falta, te voy a sancionar. Y lo sancionan con montos económicos. Que cuando les tocas el bolsillo... Les quita la dieta. Sí. Le quitas la dieta. No, pero o sea, no les pagas, pero además tienen que pagar, digamos, una multa. Una sanción. En Chile es ilegal que los diputados estén dando entrevistas Cuando hay cuando plenario. hay sesiones de plenario. O sea, aquí yo me acuerdo que estábamos en plena pandemia y había una... Fue doña Silvia, ¿no? Lo voy a decir con nombres y apellidos. Doña Silvia estaba, creo que eran matices de Monumental en media sesión de plenario y ella estaba dentro del plenario. Ha pasado a varios diputados. Yo he visto. Varios lo han Enrique hecho. lo ha hecho. Varios lo han Pablo hecho, ha pero yo hecho. dije, esto ya es el colmo porque yo me acuerdo que yo estaba viendo el programa y se veía donde yo iba caminando y se veía el plenario. En Chile no pueden hacer eso. No pueden... en Chile el plenario sesiona en la mañana, entonces dice... la comisión tal sancionó a tantos diputados por participar de matutinos mientras había sesión plenaria. Hasta eso sancionan en Chile. Sí. Aquí no podemos sancionar que un descarado diputado A ver, falte a 98 de 105 Chile no están en ausencias. referentes de democracia. Sin embargo, sí creo que necesitamos implementar sanciones. El tema es que aquí no podríamos conformar una comisión de ética y disciplina conformada por diputados, ¿Por qué no? porque se protegen entre ellos. Ah, sí. Ese es el problema. No, y lo que necesitamos es un verdadero reglamento
que norme estas cosas y que permita realmente llevar un control A ver. y establecer sanciones. Y es que uno lo lleva a la Procuraduría de Ética y la Procuraduría de Ética no hace nada. Y les voy a decir por qué. No pueden. Los puede denunciar por faltar el deber de probidad o algo. O sea, lo que cual siempre no hace. han aprobado la ley para que eso tenga una implicación Pero real. está ahí la sanción, a eso me refiero. O sea, es que por lo menos dicen, sí, este ma hizo esto malo. El tema es que ellos no... Nada. Recordarán, no, tal fijo no lo recuerdan, pero un día los diputados rompieron quórum después de iniciada la sesión. Correcto. Y al día siguiente, los diputados que se rompieron quórum y quedaron ausentes apelaron de que no se había roto el quórum y votaron a favor de la apelación para que se recibir dijera la que dieta de no ese se día. rompió el quórum y por ende no podían perder la dieta ese día. Correcto. Yo denuncié en la Procuraduría de Ética a todos los diputados que se rompieron el quórum ese día, que estuvieron ausentes y que llegaron al día siguiente a votar por esa apelación. ¿Qué ha pasado con esa? Nada. Es el problema. Nada, o sea, y eso fue cuando estaban en el anterior edificio. Correcto. Eso fue antes de la pandemia. Exacto. Estamos hablando de 2019. O sea, Y no ha pasado nada. y no ha pasado nada, no han resuelto nada. Y estoy seguro que respondo, sigue en fase de investigación. Y eso que era fácil de investigar. porque Por Dios, todas o están sea, actas. madre, le pasé el acta, les pasé el video. ¿Qué más quería? Le pasé la lista individualizada de gente que rompió quórum o estuvo ausente y al día siguiente llegó a votar. O sea, por Dios. Son cosas tan fáciles de resolver. Es como, vea, es como que como no estas les acciones conviene de porque- inconstitucionalidad por las leyes para suspender desalojos en zonas de patrimonio natural del Estado, que son inconstitucionalísimas, pero cada 4 años se aprueba una moratoria de 4 años. Pues la Sala Constitucional, a pesar de que las leyes que se aprueban son copias literales de las leyes anteriores, la Sala se toma, curiosamente, 4 años en analizar la misma ley y en resolver la bendita ley. Entonces, hasta hace como 2 semanas, una semana, resolvió que la ley, antes de la que ya ahorita está vigente, es inconstitucional. Porque ya ha dicho reiteradamente que esas moratorias son inconstitucionales. A pesar de que es tan evidente, a pesar de que está a la simple vista, a pesar de que es hacer un copy-paste de la resolución o simplemente decir, es que ustedes son tontos o se hacen o no me hacen caso a lo que yo digo en las resoluciones. Creen que estoy pintado en la pared. Es inconstitucional. ¿Para qué? No ha cambiado nada, no ha habido una reforma constitucional, no ha cambiado mi jurisprudencia. Siempre son como votaciones unánimes, creo. Pero se toman 4 años en resolver la carajada. Curiosamente, hasta que la ley pierde su vigencia y ya entra la otra a regir la otra. Correcto. Nada más de mencionar, corregir el dato. Esta semana registramos 5 votaciones. Pedro no estuvo en ninguna, pero tampoco llegó a ninguna sesión. Interesante. Exacto, está ausente. Ausente en todas las actas de asistencia. También. Sí. No llegó a sesiones. No esta llegó semana. del todo. No llegó del todo. Nos falta revisar, y esto es porque todavía no lo hemos pedido, tengo que pedirlo hoy. Tenemos que ver cuánto cobró Pedro de salario, de remuneración, de dietas, en octubre. Correcto. Entonces, porque si solo faltó a la sesión, que no hubo quórum, entonces eso es fijo. Y habría que ver si no la justificó el descarado. Pero bueno, volvamos a la lista de temas. Volvamos por fin a la lista de temas. Ya desvariaste suficiente. Las votaciones que sí se realizaron. Una ratificación para un nombramiento del Banco Central. Porque esto es importante. Y Lucho señalaba que Silvia por fin aplicó El reglamento y la jurisprudencia. el reglamento de cómo se deben hacer estas votaciones. Las ratificaciones se hizo de no forma es que, no es que pública. por fin, es que ella enmendó lo que Eduardo Cruikshank hizo mal en su presidencia. Que está también impugnado ante la Sala Constitucional. Que también es súper evidente y no lo han resuelto. Entonces ayer tuve que mandarle un escrito al magistrado instructor diciéndole como, vea, doña Silvia lo hizo bien, lo que quiere decir que este señor, para no usar otro epíteto, lo hizo mal. ¿Por qué no lo resuelve rápido? Tomando en consideración que el Banco Central lleva ya más de un año sesionando con su junta sin estar completamente conformada. Sí, el Y el banco no propone a nadie más porque dice, es que si La acción está pendiente. es que si la asamblea hizo mal esto, implicaría que esta señora está efectivamente nombrada. Y Esa habría que señora está pagarle, efectivamente nombrada. habría que pagarle los salarios caídos. Por supuesto. Porque además esa señora Sus se dietas, en apersonó, realidad. se apersonó al expediente y dijo, sí, los diputados lo hicieron mal, yo debería estar nombrada. De hecho, está nombrada desde el día 1. Hay varios vicios ahí, no solo la votación, sino también que se había vencido el plazo en el tiempo para que Que cuando votaron, para que el plenario que rechazara. cuando votaron secretamente,
en el registro de a mano Lo que pusieron al levantaron, revés. Lo pusieron al revés. Según ellos. Según ellos. A mí no me consta. Porque además era una Porque yo votación no tengo, secreta. como fue voto secreto y votan las papeletas, yo no tengo cómo corroborar que efectivamente las papeletas dijeron lo contrario. Qué pena. Es cierto. Pero bueno, la asamblea tiene además otros nombramientos pendientes. A ver, ratificaron el del Banco Central y lo hicieron con voto público y por eso es que estábamos diciendo que doña Silvia lo hizo correcto. Y de hecho, de nuevo, yo aproveché eso que hizo doña Silvia y lo llevé a la sala para decir, vean, ella sí lo hizo bien, Eduardo Cruz lo hizo mal, porfa resuelvan, gracias. Ahora, ¿qué nombramientos está pendientes? Bueno, hay un puesto en la corte, sala primera, si no me equivoco, de Después William, de que renunciara William de Molinari. William Molinari, que hay que sustituir. Hay 2 ratificaciones, ¿cómo se le llaman? Renovaciones. En realidad son procesos de no reelección. Ya Es- hemos tenido esta discusión largamente. Eso. Los diputados, los magistrados no se reeligen. No, se pueden no reelegir si 2/3 partes se oponen a su reelección, Eso única y es. exclusivamente. Hay 2 pendientes para la sala constitucional que Luis vencen Fernando el Salazar. 1 y el 2 de diciembre. Luis Fernando Salazar y Nancy Hernández. Hay también la lista de suplentes de la sala constitucional, está pendiente. Que sobre eso aprobaron una metodología en la Comisión de Nombramientos por mayoría. La que votó en contra fue doña Floria. Y doña Floria votó en contra porque dice, esta metodología no va a dar tiempo de que nosotros saquemos esto antes de que los magistrados actuales, suplentes, Se ven. salgan. Por ende, pues la sala constitucional se va a quedar sin suplentes. Bien, lo que pasa cuando Y se al hacen resto no le suplentes- importó. Nadie le importó. Porque Pero eso dice, ya ha pasado. porque dicen, es culpa de la corte por mandar los nombramientos tan tarde. Es culpa de la corte, tiene razón. En eso le doy la razón a todos los demás, es culpa de la corte. El problema es que lo pagan todos los demás. Porque en el momento en que un magistrado propietario no está, si no hay suplentes del todo, no pueden No, tiene que conocer el resolver. tema. No, si no hay, Tiene que resolver. no pueden. Si no hay 7, no pueden. A ver, si se inhibe y no hay cómo integrar la sala. Pero digo, si a ver, la físicamente sala no, puede. está, A ver, si alguien se va de viaje, si algún magistrado de la sala se pensiona, ahí sí estamos jodidos, ¿verdad? o Fernando Cruz están atendiendo sus labores como presidente de la corte, O no reeligen a puede Nancy conocer. o a Luis Fernando. Ah, no, ahí sí olvídate. Si no reeligen alguno de estos, si no hay suplentes, la sala se paraliza. Sí. Ahora, lo que hay que ver es si todos los suplentes se vencen al mismo tiempo y cuándo es que se vencen. No, creo que hay una diferencia algunos días porque nunca han logrado hacer los nombramientos todos al mismo tiempo. Exacto, alguien quedará. Esa es la fe. Siempre la fe es que alguien quedará. En fin. También había pendiente una ronda de votaciones por los magistrados suplentes de la sala tercera, me parece. Que ahí tienen que ver si nombran los que quedaban pendientes, que creo que eran 3. O le piden a la corte si un nuevo devuelven listado. la lista y piden una lista nueva a la corte. Esperaríamos, pero esto ya es esperar mucho, pero nunca va a suceder que los votos los hagan públicos. Nunca. Nunca va a pasar hasta que la sala se pronuncie sobre este tema. En fin. El siguiente tema, presupuesto. Ya llegó al plenario legislativo o un intento de Ha hacerle... habido 2. Ya son 2. Ayer hubo otro. 2 intentos de hacerle modificaciones al dictamen que salió de la comisión. Correcto. Y ambos han fracasado. ¿Qué A es ver, lo que pasa? porque el presupuesto nacional tiene un trámite distinto, no tiene mociones 137, ¿me entiendes? Así que cuando baja el dictamen se abren 2 días para que los diputados presenten mociones en comisión. Lo que sale de la comisión es el dictamen que se pone a discusión y se pone a votación, pero por moción de orden se puede abrir el plenario de comisión y se le dan 5 días hábiles a los diputados para presentar mociones de reiteración o mociones de fondo rechazadas en comisión o nuevas mociones. Eso puede ser una caja de Pandora porque son 5 días y puedes meter N cantidad de mociones, ¿verdad? Aumentando gasto o recortando gasto. El tema es como que ahí hubo un consenso mayoritario en la comisión de escenarios como de, sí, tenemos que dejarlo así. Tiene todos estos problemas el presupuesto, pues lo que podemos hacer. Tiene todos estos problemas que se van a resolver con presupuestos extraordinarios, pero saquémoslo así. Sí, entonces las 2 mociones de orden para abrir el plenario de comisión, una de José María Villalta y otra de Paola Vega, han sido rechazadas. A pesar de que todos los diputados han usado su espacio de discusión para decir el presupuesto le falta esto, le falta esto, le falta esto, tiene mal esto, tiene mal esto. Y si no se arregla, yo no lo voy a votar a favor. Pero, no. A ver. Pero, ¿cómo hacemos? Recordemos, si rechazan el dictamen, empiezan a discutir sobre el proyecto original. Hay un dictamen de minoría.
que es el del PAC. Si rechazan el Que dictamen, el pasa el dictamen del dictamen de PAC, minoría. que el dictamen del PAC sí tiene la plata de inversión social, que es la que el La que Ejecutivo recortó y luego dice que tiene que por favor meterla porque depende del acuerdo del fondo. Pero que la oposición no metió porque dice, y usted no metió la plata para cubrir los intereses de la deuda de este endeudamiento, entonces no puedo. Además de que violaría la regla fiscal. Y si no, ahí sí, entonces hay que discutir sobre el proyecto nuevo, abrir el plazo de mociones y otra vez a repetir todo el entuerto y la tortura del año pasado. Como fue el año pasado. Que se rechazó y se arregló en plenario. Y Fue el año pasado que hicieron, recortes de 1% del PIB, Ajá. que al final nunca los hicieron. No llegaron. No lo pudieron, hicieron y ya después revirtieron los recortes. Todo lo que recortaron lo volvieron a meter, exacto. Pues Pero este no- es un ejercicio inútil completamente. Sí, esto es súper tortuoso y además los diputados leen discursos así demasiado mal hechos. Entonces yo decía que hay diputados que son más insípidos que una papa sin sal. Ocupaba café para no dormirme escuchándolos. Qué terrible. Sí, noviembre es un mes tortuoso por bendito presupuesto y que todo el mundo quiere hablar. Ay, han sido esos tiempos donde nada más llegaba y como, sí, bótelo. Sin discusión y ya. No sé de cuáles tiempos estás hablando. Los tiempos del gobierno de Doña Laura, yo me acuerdo. No se hacía tanta laraca con el presupuesto. Muy bien. Luego llegó el Guillermo y subió el presupuesto 10% de un año a otro. Ay, es que todo es culpa de Henry Mora por haber hecho esa movida. Dar por aprobado un presupuesto que no debió haber dado por aprobado. Eso estuvo bien. No estuvo bien porque no estaba en el plazo Lo que cumplido. estuvo mal, Fue el plazo. No estaba a tiempo. eso, sí, pero... Sí, está mal el procedimiento. Pero lo que él decidió No, era lo que tenía que ocurrir. Era lo que tenía que Lo ocurrir. que él decidió era lo que tenía que ocurrir 3 días después. No vamos a estar discutiendo de algo que pasó hace 7 años ya. Es posible. Pero bueno, el último tema es, a pesar de que en la Asamblea se han dado discursos hablando de la importancia de la vacunación y los requisitos y solicitando que se vacune más rápido y más pronto, ahora 27 diputadas y diputados decidieron... Cuando había contagios, ¿por qué el gobierno no toma medidas? Cuando toma medidas, ¿por qué no hay vacunas? Cuando hay vacunas, ¿por qué no vacuna más rápido? Ahora que hay vacunas suficientes para vacunar a todos, Que no se les pida el Que no código, pida certificado de el vacunación. código QR porque podría impactar negativamente la economía. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Bueno, es que días antes, no, el día antes de que esto sucediera, estaba a mí me fascinó cómo procesaron esa encuesta tan rápido. en Querétaro. la Cámara Nacional de Turismo diciendo de que, solicitando justamente que no se implemente el código QR porque les va a afectar significativamente y dicen que, según una encuesta que hicieron, a la cual le pedimos los datos de la encuesta y no nos los quisieron responder, que el 58% de sus negocios, de los negocios turísticos encuestados, que no sabemos cuántos son, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 100, no se sabe porque no nos quisieron responder, reportan cancelaciones desde que se anunció que el código QR iba a ser un 15% de requisito. cancelaciones. Correcto. Entonces, sí, de los que respondieron de la encuesta, lo extrapolaron a todo y entonces dice que van a perder 1.500 millones de colones. Eran eran un poquito menos de 3 millones de dólares. Y que por eso entonces pedían que se pospusiera hasta mayo del 2022. Qué conveniente que pidan que sea el 1 de mayo. Hasta la próxima Asamblea Legislativa. Es cuando pase Semana Santa. Sí, súper interesante. Bueno, a eso se sumaron 27 diputados en una carta liderada por Pablo Heriberto Barca. Me dio risa porque en la carta dice así como nosotros estamos seguros de que la vacuna es una medida eficaz para disminuir los contagios y estamos a favor de la campaña de vacunación. Y la firma Shirley Díaz. Imagínate. O sea, Ella firma para ponerse. exacto, firma para joder. Porque todos sabemos que esa no es la posición Ella de... no cree en las ella vacunas. ella no cree en las vacunas, exactamente. Y menos en la obligación de las Y vacunas. justo hoy en la mañana el Ministerio de Salud nos anuncia, no nos anuncia, nos recuerda, porque eso está en la ley, o sea, cualquier persona que siga la Ley Nacional de Vacunación o el Código de Niñez y la Adolescencia lo sabe, ya sabía que eso era así, que la vacunación de menores de edad contra COVID-19 es obligatoria. Sí. No, voy a corregir. Shirley no ha dicho que no creen en las vacunas, no creen que sean obligatorias. Es el dato correcto. Ya. Ella dice que su discurso siempre ha sido en contra de la obligatoriedad. Ya. No es el discurso de Melvin de en contra de la vacuna Sí, como todo. Melvin hizo un post hoy diciendo, ustedes padres van a dejar que experimenten con sus hijos este gobierno tiránico. Y yo, mándale la ley.
Por Dios, deja de hacer el papel. Pero bueno, esos son los temas de esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien. El presidente no les va a responder, anda en Europa. No, además... O sea, según lo que se decía el acta, se fue del 1 hasta el 12 de noviembre. No, él salió el 30. Fue lo que informó Casa No, sí, pero Presidencial. decía que él iba a participar de la COP del 1 al 12. Ah, no, eso fue un error. Él volvió el 5. El Casa Presidencial... Es lo informó raro, que sí, vuelve porque el ayer 5. llegó un comunicado diciendo el presidente Alvarado finaliza su participación en la COP. Pero si vos revisas el acta del documento que le llegó a la Asamblea, porque vamos a ver, el presidente tiene que avisarle a la Asamblea cuando va a salir del país, decía que iba a estar del 1 al 12 en la COP. Qué extraño. Y habrá que ver si regresa o no. Y se quedará ahí el resto de días vacacionando. También puede ser. Y me di cuenta también que Epsi andaba fuera del país, entonces el que estaba de presidente ahorita era Marvin. O sea, en síntesis, no tenemos presidente. Marvin fue el que firmó una ley un día de estos, lo cual no significa que necesariamente que Epsi esté afuera, simplemente que el presidente No estaba en funciones. puede dejar a cualquiera de los dos en funciones, a quien considere. Estoy seguro que eso sería violencia política si le designa la presidencia al segundo vicepresidente. Es lo que hacen los alcaldes. Sí, Es lo que hacen los alcaldes y eso es violencia política. Sería violencia política si sistemáticamente lo hace y nunca se lo asigna a Epsi, pero el presidente sí tiene discreción de nombrar a cualquiera de los dos en su ausencia. Así son las cosas. No, pero yo sé que Epsi estaba fuera del país también. Además, ok. Pero ahora sí, esta semana no hay diputado ni diputada de la semana porque ninguno se lo merece. Y no hicieron nada para merecerlo. Nadie hizo algo para merecerlo, es correcto. Lo siento. Entonces, Así son las cosas. De hecho, lo único que votaron de proyecto esta semana fue el 7º presupuesto extraordinario que tiene plata para el MOP Conavi y los 2.000 millones que le habían recortado a la NAME UCR. Que, por cierto, estuvo en peligro este presupuesto porque en primer debate lo votaron. Estuvo muy dividida la votación. Luego, ayer salieron diciendo, ay, es que era un voto protesta. Entonces, ahora sí lo vamos a votar a favor. Y de hecho, un montón cambiaron el voto en contra a favor. Pero de estos votos protesta. El problema es cuando lo hacen tanta gente y después podría tener el efecto adverso. En fin, eso sí fue todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que todas y todos estén bien. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr